En la pequeña localidad de Valdeluz, situada entre las colinas de la Sierra de Guadarrama, el autobús entró justo cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los picos. El aire olía a pino y tierra mojada, ese aroma típico de los pueblos que parecen detenidos en el tiempo, donde las fachadas de las casas crujen bajo el peso de los años y los jardines crecen desordenados tras viejas rejas de hierro forjado. La casa de los padres de Marta, la esposa de Carlos, seguía allí, en una calle tranquila al borde del bosque. La misma verja chirriante, el mismo viejo naranjo junto a la entrada. Pero todo le parecía extraño, incluso ella misma. Carlos, su marido, no estaba, se había quedado en Madrid por trabajo otra vez. Desde hacía meses, su vida parecía transcurrir lejos de casa. Marta ya no se enfadaba. Había aprendido a valorar esos silencios. Su suegra, doña Pilar, la recibió con esa sonrisa educada que no era ni cálida ni fría. La ayudó con la maleta y la condujo directamente a la cocina, donde el aroma del café recién hecho llenaba el ambiente. Hablaron de lo de siempre, el tiempo, el perro de la vecina, el pan del mercado, como si no hubieran pasado 6 meses desde la última vez que Marta estuvo allí, como si nada hubiera cambiado. Don Ramón, el padre de Carlos, apareció justo cuando Marta subía las escaleras. Sus pasos resonaban firmes sobre el suelo de madera, y ella los reconoció al instante. «¿Has vuelto?», dijo sin preguntar, como si fuera un hecho. Al volverse, lo vio, alto, delgado, con una camisa blanca desabotonada y ese aire tranquilo que siempre había tenido. Sus ojos oscuros seguían mostrando esa dureza calma que antes le había parecido masculina, hasta cierto punto atractiva. Asintió sin decir nada más y desapareció en la cocina, pero Marta notó un titubeo en su voz, una inseguridad que no estaba acostumbrada a ver en él. Los días siguientes transcurrieron mecánicos. Marta ayudaba en casa, regaba las plantas, paseaba al perro. Carlos apenas llamaba. Cuando lo hacía, hablaban de banalidades, el tiempo en Madrid, el último partido de fútbol, nada importante. No había espacio para ellos dos, pero don Ramón estaba allí, siempre apareciendo como un fantasma silencioso. A veces, al amanecer, se le veía recogiendo hojas en el jardín, o por la noche, sentado bajo el naranjo con una taza de café en la mano. Nunca hablaba mucho, pero de vez en cuando la miraba de reojo, con una mirada rápida que se clavaba en la piel de Marta. Y ella lo notaba. Se enderezaba sin darse cuenta cuando sentía su presencia cerca, detenía el paso si escuchaba sus pasos tras ella. Sus sentidos se agudizaban, como si cada pequeño gesto suyo tuviera un lenguaje secreto, íntimo, silencioso. Una tarde, doña Pilar salió a visitar a su hermana, dejando a Marta y a don Ramón solos. Él salió al porche con un cigarro encendido y la miró fijamente. «¿Quieres que nos sentemos un rato?», preguntó con voz grave. Marta asintió, aunque algo en su interior le pedía mantenerse alejada. Se sentaron juntos. Él encendió el cigarro, ella jugaba con el asa de su taza de té. «Todo parece igual», dijo él, mirando las sombras que se extendían entre los árboles. «Pero nada es igual, ¿verdad?», Marta no respondió. Lo sabía. Tenía razón, estás cansada, un poco. Aquí es fácil olvidar las cosas, eso es lo que da miedo. Al mover la cenicera, su mano rozó el brazo de Marta. Fue apenas un toque, pero su piel se incendió. Él no reaccionó, como si no lo notara, pero ella sí. Y ese silencio lo decía todo. Desde ese día, el aire cambió. Marta empezó a buscarlo en pequeños espacios, en la cocina, cuando colocaba su taza más cerca de la suya, en el jardín, cuando sus miradas se cruzaban brevemente. No era fantasía, era algo más, algo que se gestaba sin palabras, que se instalaba en los rincones de la rutina. Una mañana bajó y lo vio en la cocina, de espaldas, sirviéndose café. Llevaba una camiseta gris y pantalones de lino, el cabello aún húmedo por la ducha. Marta se quedó quieta, sin hacer ruido. «Buenos días», dijo. Él con voz grave, aunque con un leve temblor. «Puse agua para ti», respondió ella, consciente de que ya no eran los mismos. Se quedaron de pie, sin tocarse, pero el espacio entre ellos pesaba como una losa, y entonces lo supo. Algo había empezado. No a gritos, no con fuego, sino como la niebla que cubre Valdeluz, imperceptible al principio, pero imposible de ignorar. Los días en Valdeluz parecían dilatarse, como si el tiempo se hubiera rendido a la calma tensa que crecía entre Marta y don Ramón.
El calor del mediodía se volvía pegajoso y el viento traía consigo susurros de hojas secas, como si el bosque murmurara secretos antiguos. Don Ramón aparecía y desaparecía sin aviso, como un espectro que no se atrevía a romper el hechizo del momento, pero cada encuentro, por breve que fuera, cargaba un peso invisible que ambos sentían en la piel. Una mañana, doña Pilar anunció que se marcharía 3 días a Segovia para visitar a una prima enferma. Se despidió con su habitual tono práctico, ni cálido ni frío, y Marta fingió normalidad. Don Ramón solo asintió, pero cuando cerró la puerta tras ella, un silencio distinto llenó la casa. Era un silencio más profundo, más íntimo, como si el aire hubiera cambiado de peso. El desayuno fue breve y casi incómodo. Don Ramón dejó su taza demasiado cerca de la de Marta, sin decir palabra, pero su mirada bajó lentamente por sus brazos desnudos. Ella llevaba una blusa ligera de lino blanco y una falda larga de algodón que rozaba sus tobillos desnudos. Marta se preguntó si él veía lo que ella sentía, o si solo lo imaginaba. Durante el almuerzo, Marta se puso un vestido que casi nunca usaba, color crema, sencillo, con escote en los hombros que dejaba ver su piel ligeramente bronceada. Era fresco, ideal para el mediodía cálido. Don Ramón entró sin hacer ruido, caminó hasta la mesa y puso el pan cerca de ella. Sus dedos rozaron los de Marta apenas un instante, pero el aire se volvió denso, como la calma que antecede a una tormenta. «Estás distinta», dijo él de repente, sin mirarla a los ojos. «¿Y tú no?», replicó Marta en voz baja. No respondió. Se quedó mirando el mantel con la mirada perdida, sin tocar la comida. «Me asustas», susurró ella. «No a ti», contestó él con suavidad. «Me asusta lo que reconozco en mí mismo». Marta no supo qué decir. Se retiró a su habitación, se sentó en el suelo con la espalda apoyada en la pared, y sintió como su respiración se aceleraba, sus manos temblaban. Estaba al borde de algo desconocido, algo que no quería nombrar, y lo peor era que no deseaba detenerse. Esa noche no durmió. Caminó descalza por la casa con una camiseta larga que apenas le cubría las piernas, y unas calcetas de lana tejida que le daban un aire frágil pero cálido. El suelo estaba frío y el jardín oscuro. Don Ramón ya estaba allí, sentado bajo el naranjo, con una camisa clara de manga corta y un cigarro encendido entre los dedos. «¿No puedes dormir?», preguntó sin girarse. Marta asintió y se sentó a su lado sin tocarlo. «A veces siento que este lugar es una trampa». «¿Por qué?». «Porque todo parece igual, pero nada lo es. Uno olvida quién es aquí». Se giró para mirarla. Sus ojos oscuros brillaban más de lo habitual. «Has cambiado», dijo con voz baja. Ella no supo qué responder, pero lo vio. Lo vio observándola con una atención que dolía, que no era deseo ni lujuria, sino reconocimiento. Algo más profundo y peligroso. Marta también lo sentía, el olor a tabaco suave mezclado con la humedad de la noche, el calor contenido que se desbordaba en cada pequeño gesto. Al día siguiente, mientras cocinaba sola, llevaba un vestido suelto con escote que dejaba sus hombros descubiertos. Don Ramón entró, se detuvo a su lado y su mano rozó la de ella al buscar el cuchillo. El calor de su cuerpo tras ella hizo que la piel de Marta se erizara. No hubo palabras, solo una tensión palpable. Durante la comida apenas probaban bocado. Se miraban y evitaban mirarse al mismo tiempo. «Tú no eres la misma», dijo él finalmente. «Y tú me confundes», respondió ella. «No me temas, no te temo a ti». Don Ramón entendió. Marta lo vio en sus ojos. Esa noche, cuando la casa estuvo en silencio total, Marta bajó a la sala. Él estaba allí, con un libro en las manos que no leía. La luz suave de la lámpara iluminaba su rostro. Se acercó sin hablar. Él le sirvió té de un termo frío y se lo tendió. Ella estaba en silencio, sin calcetas, con los pies descalzos sobre el suelo frío. Sus dedos temblaban. «Estás temblando», dijo él sin apartar la mirada. «Es por ti». No se inmutó, solo dejó la taza, se inclinó y apoyó la mano sobre el borde del sofá. «Si me acerco, ¿te irás?». «No lo sé». «¿Quieres que me acerque?». Ella no respondió, pero tampoco se alejó. «Nunca te he tocado», dijo él con voz baja. «No lo haré si no lo haces tú». Y entonces Marta lo entendió, ella debía dar el paso. Él ya lo había dado. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró la calle silenciosa. La luz del farol se reflejaba en el cristal, y su reflejo era nítido, un cuerpo que hablaba sin palabras. «No sé qué hacer», susurró. Él se levantó, no la tocó, se quedó detrás. «No hagas nada».
Solo quédate. Su aliento rozó su cuello y su mano descansó lentamente sobre su hombro. No había urgencia, solo calor, peso, ¿verdad? Marta se giró. Sus frentes se tocaron y en ese instante supo que no había vuelta atrás. Al amanecer en Valdeluz, la luz entraba tenue por las cortinas de lino, como si el sol mismo reconociera que algo había cambiado en la casa de Marta y don Ramón. Ella despertó antes que él, con el cuerpo aún ardiendo por la memoria de la noche anterior. Se levantó despacio, envuelta en una camisa de franela azul que él había dejado colgada en el perchero. La prenda le llegaba hasta la mitad de los muslos, y su aroma a tabaco suave y madera la envolvía como un abrazo invisible. En la cocina, preparó café con movimientos lentos y cuidadosos. Sus pies descalzos rozaban el frío suelo de baldosas, y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Llevaba un vestido ligero verde agua, con tirantes cruzados y falda amplia que bailaba con la brisa al abrir la ventana. Pequeños aros de plata colgaban de sus orejas, y una trenza suelta caía sobre su hombro, dándole un aire sereno y a la vez vulnerable. Don Ramón entró sin hacer ruido, con una camisa blanca arremangada y pantalones caqui. Sus pasos resonaron firmes sobre el suelo, y al verla de espaldas, el cabello recogido en un moño suelto, la camisa cubriéndola apenas, no dijo nada. Se sirvió café y se sentó en la mesa. «Te ves distinta», murmuró sin mirarla directamente. «Estoy distinta», respondió ella, sin apartar la mirada de la taza. Salieron juntos al mercado del pueblo. Don Ramón condujo el coche con la ventana bajada, dejando que el viento despeinara su cabello oscuro. En el asiento del copiloto, Marta sintió como su mano rozaba la suya varias veces, como si cada roce fuera una nota de una canción secreta. En la carretera, al borde de un campo de girasoles marchitos, don Ramón detuvo el coche. El viento soplaba fuerte, despeinando a Marta y haciendo bailar su vestido verde agua. Él abrió la puerta y la llamó. «Ven», dijo con calma. «Aquí se respira mejor». Ella bajó y caminó entre los surcos. El viento jugaba con la tela ligera de su vestido mientras sentía la mirada de don Ramón en su espalda. «¿Aún tienes miedo?», preguntó él. Ya no tomó su mano sin apretar, solo sosteniéndola con suavidad, como si ese gesto bastara para contener todo lo que no podían decir. Al regresar, la casa los recibió en silencio. Don Ramón dejó las bolsas en la cocina y subió a su habitación. Marta subió a la suya, pero dejó la puerta entreabierta. Más tarde, ya entrada la noche, escuchó sus pasos lentos y firmes. Se detuvieron frente a su puerta y él golpeó suavemente con los nudillos. «¿Estás lista?», preguntó con voz baja. Ella no respondió con palabras. Solo se acercó y abrió la puerta. Llevaba un camisón de seda color champán, largo y delicado, con tirantes finos que apenas sostenían sus hombros desnudos. Encima, una bata ligera que se deslizaba con cada movimiento. Don Ramón la recorrió con la mirada sin prisa, sin ocultar el deseo contenido. Entró y se sentó al borde de la cama. Marta se acercó lentamente. Sus manos posadas en sus caderas ejercían una presión leve pero firme. Su frente se apoyó contra la de ella. «No te voy a pedir nada», dijo con voz grave. «Solo dime que no estás sola». «No lo estoy», susurró Marta. Lo demás fue silencio. No hubo urgencia ni prisa. Sus manos se deslizaron por sus brazos y espalda, acariciando la tela del camisón, no la piel, pero cada roce era un incendio contenido. Marta se sentó junto a él, apretó su mano y la llevó a su pecho. Don Ramón la miró intensamente. «Estás temblando y tú estás conteniéndote». «No quiero romperte». «No vas a hacerlo». Se recostaron juntos. Sus dedos bajaron por su muslo, rozando solo la tela, como si quisiera memorizar cada centímetro sin invadirlo. Esa noche, Marta durmió con la cabeza sobre su pecho, los dedos sobre su muñeca, sintiendo su pulso fuerte y constante. Antes de dormirse, él murmuró: «Ya no tiemblas». «Estoy donde debo estar». La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado, como si el mundo también supiera que algo importante había sucedido. Cuando Marta despertó, don Ramón ya no estaba, pero sobre la almohada encontró una nota escrita con su caligrafía. «Firme, diste el paso. No tomaré más de lo que estás dispuesta a dar. Pero ahora no estás sola en esta casa». El día transcurrió en una calma extraña, como si todo estuviera en pausa. Bajo el mismo techo, con las mismas rutinas, pero con gestos que ya no eran inocentes. Ni evitaban sus miradas ni fingían ignorar el peso de sus roces al cruzarse. Doña Pilar volvió de Segovia con su energía habitual, hablando del tráfico y de los precios del café,
sin notar nada o quizás eligiendo no hacerlo. Una tarde, mientras la casa dormía temprano, Marta salió al patio envuelta en una de las camisas de don Ramón, una gris que él había dejado colgada. Se abotonó solo hasta la mitad y se sentó bajo el naranjo, el lugar donde todo había comenzado. Él apareció sin hacer ruido, se detuvo al verla y dijo con voz apenas audible: «¿Te pones mi ropa?». No sabía cómo decirlo. Respondió ella: «Pensé que te irías, pensé en irme, pero no pude». Se sentó a su lado en silencio. Su mirada bajó hasta sus piernas desnudas. «¿Tienes frío?». «No, no es frío». Puso su chaqueta sobre sus piernas y sus dedos acariciaron lentamente su pantorrilla, respetando cada instante. Después de un rato, Marta preguntó: «¿Por qué no haces más?». «Porque aún no has soltado todo». «Ya solté». «¿Estás segura?». Sus ojos no temblaban. Esa noche no habría más puertas cerradas. Volvieron a entrar juntos. Subieron sin prisa y se desnudaron del pasado, no de la ropa. Esa noche fue suya. Sin secretos, sin miedos, sin sombras, al amanecer despertó sin pensar en lo prohibido. Se sintió en casa. Una semana después, firmó los papeles del divorcio. Carlos no se sorprendió. «¿Ya no estás conmigo?», dijo. «No», respondió Marta, «ahora estoy conmigo». Esa noche, Marta y don Ramón se sentaron frente a frente. «Lo lamentarás, ya dejé de temerme», y por primera vez, él sonrió con libertad. Pero en el silencio que siguió, un teléfono sonó en la casa vacía, y nadie contestó. La llamada resonó como un eco inesperado en la penumbra de la casa. Marta y don Ramón se miraron, sorprendidos, como si aquel sonido rompiera un pacto invisible. Nadie se levantó para atender. El teléfono siguió sonando, insistente, hasta que se detuvo, dejando tras de sí un silencio aún más denso. Al día siguiente, la rutina parecía normal, pero una sombra se había instalado en los rincones de Valdeluz. Marta notaba cómo don Ramón evitaba su mirada cada vez que el teléfono sonaba, y cómo, al fin y al cabo, nadie respondía a esas llamadas misteriosas. Una tarde, mientras ella regaba las plantas en el jardín, encontró un sobre sin remitente sobre la mesa de la cocina. Al abrirlo, descubrió una fotografía antigua de una mujer desconocida y una nota que decía: «No todo está tan cerrado como crees». El corazón de Marta se aceleró, y una mezcla de miedo y curiosidad la invadió. Sentía que el pasado de don Ramón, ese que él nunca mencionaba, comenzaba a salir a la luz, trayendo consigo secretos que podrían cambiarlo todo. Don Ramón apareció en ese momento, con el ceño fruncido y una expresión que Marta no había visto antes, mezcla de preocupación y determinación. «Tenemos que hablar», dijo con voz firme. Mientras las sombras del crepúsculo se extendían por Valdeluz, Marta comprendió que aquel capítulo apenas comenzaba y que, en esa casa antigua, entre naranjos y secretos susurrados por el viento, se escondía una historia que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. La niebla que cubría el pueblo no solo ocultaba el paisaje, sino también la verdad que aguardaba paciente, lista para despertar en cualquier momento. El silencio que siguió a las palabras de don Ramón pesaba en la habitación como una losa. Marta, con el sobre aún temblando entre sus manos, buscó en sus ojos alguna señal, algún indicio de lo que estaba por venir. Él respiró hondo y, por primera vez, dejó entrever una vulnerabilidad que lo hacía más humano, más cercano. «Hace muchos años», comenzó, «hubo una mujer en mi vida, alguien que pensé que nunca volvería a ver. Pero parece que el pasado tiene sus propias maneras de atraparnos». Marta recordó el brillo en sus ojos aquella noche bajo el naranjo, la manera en que su mirada la desnudaba sin tocarla. Ahora, esa mirada estaba cargada de recuerdos y de una sombra que no podía ignorar. «¿Quién es ella?», preguntó con voz suave, casi temerosa. Don Ramón guardó silencio un instante y luego dijo: «Se llamaba Isabel. Fue un amor que creí perdido, pero las llamadas y esa foto son señales de que no todo terminó como pensé». Marta sintió un nudo en la garganta. La imagen de la mujer en la foto, con su vestido de encaje y sonrisa melancólica, parecía observarla, como si la desafiara a descubrir la verdad oculta en las paredes de aquella casa. «¿Y qué quieres hacer ahora?», preguntó ella, intentando mantener la calma. «Enfrentar lo que venga», respondió él con determinación. «Pero necesito que estés conmigo, Marta». «No puedo hacerlo solo», ella asintió, consciente de que su vida en Valdeluz estaba a punto de cambiar para siempre. Bajo la luz mortecina del atardecer, ambos sabían que habían cruzado un umbral, que lo que parecía un refugio tranquilo se convertiría en un campo de batalla de emociones, secretos y decisiones difíciles. Y mientras la noche caía sobre el pueblo, una última llamada volvió a sonar en la casa, interrumpiendo la calma,
anunciando que el misterio apenas comenzaba.